Bien, ¿cómo están? Vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes y también a explicar cuál va a ser la tarea. Ya habíamos visto que aquí íbamos a trabajar tres propiedades de los triángulos. La primera era que los ángulos internos de todo triángulo siempre van a sumar 180. Lo habíamos trabajado en clase también. La propiedad 2 es que la suma de los ángulos externos de todo triángulo siempre van a sumar 360 y que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes, quiere decir que no estén juntos a él. Esto lo habíamos entendido nosotros como que la suma de dos ángulos internos siempre va a ser igual a la suma del ángulo externo que está frente a ellos, ¿no? Que se opone a esos dos ángulos internos. En base a esas propiedades vamos a trabajar los siguientes problemas. Bien, vamos a trabajar el problema número 7, en la cual me piden hallar X en el triángulo PQR, ¿no? Así es como se lee, triángulo PQR. Bien, aquí vamos a aplicar la tercera propiedad, ¿no? La que nos dice que dos ángulos internos van a sumar un ángulo externo y ese ángulo externo tiene que oponerse, ¿no? Se opone, como se dan cuenta, se opone a los dos triángulos. Ok, entonces vamos a realizar la ecuación. Decimos X más 50, que son los ángulos internos, es igual al ángulo externo que está frente a ellos, que es 100. 100. Y de ahí X queda, el 100 baja, y el 50 pasa con signo negativo, pasa a restar. X sería igual a 50 grados. El siguiente problema, calcula beta en el triángulo MNP. Igual aquí voy a aplicar la segunda propiedad que nos dice que la suma de los ángulos externos de todo triángulo es igual a 360. Tengo el ángulo beta, el ángulo 135 y el ángulo 105. Debo sumar todos esos ángulos e igualarlos a 360. Empezamos. Beta más 135 más 105. Ya tengo todos los ángulos externos. La suma de ellos los igualo a 360. ¿Ok? Bajo beta, sumo 135 más 105, lo que me va a dar 240. 240 grados, eso es igual a 360 grados. Beta queda aquí, de este lado, y el 240 pasa a restar a 360. 360 menos 240 grados. Beta sería igual a esa diferencia. 260 menos 240 es 120. Ese sería el valor de beta, 120 grados. Siguiente, calcula D en el triángulo RST. Bien, aquí, si ustedes se dan cuenta, vamos a utilizar la segunda propiedad, aquella que nos dice que los ángulos externos de todo triángulo suman 360. Tengo el ángulo externo que vale D, tengo el triángulo externo que vale 90 y tengo el triángulo externo de 140. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar aquí. Nos pide calcular D. Enunciamos de la siguiente manera. El ángulo D más, vamos a hacerlo bien, el ángulo D más el ángulo R más el ángulo de 140 sumados me debe dar 360. Sabemos que R es igual a 90.
Entonces reemplazamos R. D más R, que es 90, más 140, eso es igual a 360. D queda aquí, sumamos 90 más 140, serían 230. 230 es igual a 360. D más 230 es igual a 360. D queda, D es igual a 360, 230 lo pasa al otro lado con signo negativo, y tendríamos que D es igual a 360 menos 230, lo que es igual a 130 grados. Ese sería el valor del ángulo de 130 grados. Siguiente, calcula el valor de X en el triángulo SRT. Igual, aquí tengo tres ángulos externos, y vamos a sumar todos e igualarlos a 360 por la segunda propiedad. Ahí he puesto en un círculo los tres triángulos externos. Primer ángulo externo. X más 20 es el primer ángulo externo. X más 20. A ese ángulo X más 20 le vamos a sumar el ángulo externo, que es 120, más el otro ángulo externo, que también es 120. Todo eso se va a igualar a 360 por la segunda propiedad. ¿Ok? Sumamos todos los números, dejamos X. X más 20 más 120, 140. 140 más 120 sería pues 260. 260 grados es igual a 360. X queda de este lado, X es igual a 360. El 260 pasa con signo negativo. 230 menos 260. Eso es igual a 100. 100 sería el valor del ángulo X. Perdón, el valor de X, ¿no? Todo este ángulo sería X más 20, es decir, 100 más 20. Todo este ángulo vale 120, pero no me están pidiendo el valor del ángulo, me piden el valor de X. Vale 100. Siguiente, calcula el valor de X en el triángulo PQR. Ok, aquí hay ángulos internos. Primera propiedad, todos los ángulos internos de un triángulo suman 90. Perdón, suman 180. Entonces tenemos el primer ángulo, que es un cuadradito que representa un ángulo recto de 90 grados, más X más 60. Esa suma es igual a 180. 90 más 60 sería 150. X más 150 es igual a 180. X es igual a 180 menos 150. X es igual a 180 menos 150 y eso es 30. X vale 30 grados. El siguiente problema, igual tengo ángulos internos y hay que sumarlos e igualarlos a 180. El primer ángulo interno es beta más 10, ¿ah? Todo eso es el ángulo interno. Beta más 10. Más este ángulo vale 90, más 90, más el ángulo de 50 grados. La suma debe ser 180 por primera propiedad. Dejamos beta ahí, sumamos 10 más 90, 100, más 50 es 150. Beta más 150 es igual a 180. Beta se queda del lado izquierdo, beta es igual a 180, el 150 pasa con signo negativo a restar a 180. Entonces, beta sería igual a esta diferencia. 180 menos 150 es igual a 30. Beta es igual a 30 grados. En el siguiente, calcula X en el triángulo FGH. Si te das cuenta, X es un ángulo externo.
y debemos aplicar aquí la tercera propiedad, ¿no? Que nos dice, los dos ángulos internos de un triángulo suman un ángulo externo que se encuentra al frente de ellos, ¿no? Ahí están los ángulos internos, 30 y 90, y la suma de ellos me debe dar X. Entonces vamos a aplicar la propiedad y enunciamos de la siguiente manera. 30 más 90, que es el ángulo recto, que está simbolizado con un cuadrado, es igual a X, que es el ángulo externo. 30 más 90, 120. 120 grados sería el valor de X, ¿no? Y ahí ustedes van marcando las claves. Ahí no estoy olvidando de marcar, pero ustedes marquen las claves. 14. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es, esto es teórico, 180. Ya lo sabemos, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180. Problema 15. Observa el siguiente gráfico e indica la medida del triángulo que falta. Ok, me piden la medida del ángulo. Este ángulo. Entonces, este ángulo lo vamos a poner X. Y aplicamos la primera propiedad. Los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180. Entonces, 20 más X más 30 es igual a 180. Aquí 20 más X no se puede operar, 20X más 30 tampoco, así que sumamos los números. 20 más 30, 50. Aquí me queda X más 50. X más 50 es igual a 180. Queda el X aquí, X es igual a 180 menos 50. X es igual a 130. Y encontramos el valor de X. 16, problema 16 nos pide calcular X también en el triángulo FOD. Aquí aplicamos la tercera propiedad. Los ángulos internos de un triángulo suman un ángulo externo, pero que se encuentra al frente de ellos. ¿Ok? Entonces pondríamos, si queremos, podemos hacer esta fórmula, de esta forma. 128, que es el ángulo externo, es igual a la suma de X más 65. 128 es igual, perdón, aquí el 65 pasa con menos. 128 menos 65 es igual a X. Ahora, 128 menos 65 tendría un valor de 63, ¿no? 63. Entonces aquí 63 es igual a X. Problema 18. Calcule el valor de X en el triángulo PQR, que es recto en Q. Ajá. Aquí es recto en Q. Entonces vamos a hacerle su cuadradito. Ok. Si es recto, sabemos que esto vale 90 grados. Ahora sí, podemos hallar X por la primera propiedad, la que nos dice que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces podemos 55 más 90 más X es igual a 180. 55 más 90 es igual a 145. Ponemos aquí 145 grados más X es igual a 180. X es igual a 180 menos 145, porque 145 pasa al otro lado con signo negativo. Entonces X sería igual a 180 menos 145, lo que me da 35. Problema 19 me pide calcular el valor de X. Ojo, me pide X nada más. Bien, entonces los ángulos internos de un triángulo suman un ángulo externo que se encuentra frente de ellos.
60 más 70, que son los ángulos internos. La suma de esos dos ángulos internos es igual al ángulo externo que está al frente de ellos, que tiene un valor de 2x. Ok, 130 sería el resultado de sumar 60 más 70. 130. 130 es igual a x. 130, el 2 que está multiplicando al x pasa a dividir. 130 entre 2 es igual a x. 130 entre 2 es igual a 65. Por aquí. A ver. Entonces decimos x es igual a 65. ¿No? Vamos a quitar esto. Hacerlo un poco más pequeño. 130 sobre 2 es igual a x. 130 entre 2 es 65. Por lo tanto, 65 es igual a x. Bien. Observa el gráfico e indica la medida del ángulo que falta. Aquí, ese es el ángulo que falta. Como no sabemos el valor, le ponemos x. ¿Ok? Entonces ponemos 60 más x más 70. Primera propiedad. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180. 60 más 70, 130. 130 grados más x grados, ¿no? Es igual a 180. 130 va a pasar a restar al otro lado. 180 menos 130 sería el valor de x. Y eso es igual a 50. X vale 50. Encontramos el valor de x. 21. Calcula el valor de x en el triángulo FGL. Ok, segunda propiedad, ángulos externos. La suma de esos tres ángulos externos deben ser igual a 360. El primer ángulo externo es x más 10 más 120 más 130. Eso es igual a 360 grados. Dejamos a x ahí. Sumamos 10 más 120, 130 más 130 sería 260. X se queda ahí. X es igual a 360 menos, porque el 260 pasa al otro lado con menos, y el resultado sería 100. Y ese sería el valor de x. Último ejercicio. Calcule y en el triángulo PQR. Me pide calcular y. Sabemos que este ángulo que está en cuadradito es un ángulo recto que vale 90. Ahora sí, planteamos la ecuación. 2y más 90 más 50 es igual a 180. Primera propiedad. Ok, 2x más 90 más 50, 140. Esto es igual a 180. Bien, queda aquí 2x. 2x es igual a 180. Y el 140 pasa con menos. 2x es igual 180 menos 140, 40. X es igual a 40. El 2 que está multiplicando el x pasa a dividir. Y el resultado sin final sería x es igual a 40 sobre 2. Y eso es 20. X vale 20 grados. Y terminamos. La tarea que ya he publicado es la tarea número 1. Y van a resolver
Uno, 2, 3, 4, 5. Solamente 5 ejercicios de la página 79 que también la he anexado a la tarea. Sí, eso sería todo. Gracias y cualquier consulta ya saben, me escriben. Hasta luego.